Libro de Cielo, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 21. Necesidad de que se conozca lo que respecta al reino de la divina voluntad. Ahora, hija mía, el reino de la redención y el reino de mi fiat divino se dan la mano, y siendo también este un bien universal, que queriendo, todos pueden entrar en él. Es necesario que su noticia la sepan muchos y quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat divino que formarán la concepción de él en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de las criaturas. Mi querer divino no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra. ¿Cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra, en medio a las criaturas. Y a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas, si estos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad. Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él, ¿no es tal vez un delito? Por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada, y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Tomándole entonces, lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del reino de la voluntad divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 14, 5. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. La criatura, con su querer humano, toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada. Se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el curso en que fuimos creados. De la visita celestial de la Reina del Cielo, día 5.
Ahora escúchame, hija querida. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano, toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que, con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad y justamente temía porque también Adán fue creado por Dios, inocente y con hacer su voluntad. En cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Lucas 14, 3. ¿Está permitido curar en sábado o no? Ley de gracia y de amor. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 28, párrafos 4 y 5. Cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas. Pero con abolirlas no me exenté de observar aquellas leyes, es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás, pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra, ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por tanto, todos los demás sacrificios no eran más necesarios, porque, siendo yo hombre y Dios, era más que suficiente para satisfacer por todos. Ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad, y a medida que los pasas y los sufres, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndolos, les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer, siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas, y da a ella su principio. Por eso déjame hacer, hazme repetir mi vida y lo que hice en la redención con tanto amor. Ahora con más amor quiero repetirlo en ti, para dar principio a que mi voluntad, sus leyes, sean conocidas, pero quiero tu querer unido y perdido en el mío. Lucas 14, 4. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó. Toma mis llagas para sanar las llagas de los pecadores. Toma mi vida para dar vida de gracia, de santidad, de amor,
de voluntad divina a todas las almas. Toma mi muerte para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 34, párrafos 5 y 6. A quien vive en el querer divino, Dios le hace don de todas sus obras y también de su misma vida para hacerle ver cuánto y cómo quiere ser amado. Entonces, yo al oír esto, no solo he quedado maravillada, sino que quería poner muchas dificultades, y pasando los actos de la redención, me he encontrado inmersa en sus penas. Y mi siempre amable Jesús, tal vez para convencerme, se hacía ver en mi interior en acto de sufrir la dolorosa crucifixión. Yo tomaba parte en sus penas y moría junto con él. Su sangre divina corre, sus llagas estaban abiertas, y él, con un acento tierno y conmovedor de sentir que se me rompía el corazón, me ha dicho: estoy dentro de ti, soy tuyo, estoy a tu disposición. Mis llagas, mi sangre, todas mis penas son tuyas. Puedes hacer de mí lo que quieras. Es más, hazla de magnánima, de valiente, de amante, de verdadera imitadora mía. Toma mi sangre para darla a quien quieras. Toma mis llagas para sanar las llagas de los pecadores. Toma mi vida para dar vida de gracia, de santidad, de amor, de voluntad divina a todas las almas. Toma mi muerte para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado. Te doy toda la libertad. Obra tú. Aprende a obrar, hija mía. Me he donado y basta. Pensarás tú en que todo me redunde en gloria y en cómo hacerme amar. Mi voluntad te dará el vuelo para hacerte llevar mi sangre, mis llagas, mis besos, mis ternuras paternas, a mis hijos, a tus hermanos. Por eso no te maravilles, es propiamente este el obrar divino, tener sus obras en acto de repetirlas continuamente para darlas, para hacer don a las criaturas, y así cada uno puede decir: todo es mío, aún el mismo Dios es mío. Y oh, cómo gozamos al verla dotada de nuestras obras, poseedora de su Creador. Son los excesos de nuestro amor, que para ser amado queremos hacer ver cuánto la amamos, y los dones que queremos darle. A quien viva en nuestro querer, nos sentiríamos como si defraudásemos a la criatura si no le hacemos don de todo. Y esto nosotros no lo sabemos hacer. Por eso sea atenta. Haz que tu alma sea embalsamada por nuestra paz divina.
que no conocemos qué cosa sea turbación, y todas las cosas te llevarán la sonrisa, la dulzura, el amor de tu Creador. Lucas 14, 5. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Se ve paciente, caritativa, lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. ¿Es acaso el sacramento? ¿O mi voluntad a la que ella se ha sometido, la que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 64, párrafos 1 y 2. Habiendo dicho al confesor que Jesús me había dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma, que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, santidad a las acciones, fuerza a los pasos, vida al corazón, potencia a la palabra, a todo. Y no solo esto, sino que este centro de la voluntad de Dios, mientras nos está dentro, para hacer que nunca la podamos dejar y para estar a nuestra continua disposición y ni siquiera un minuto dejarnos solos ni separados, nos está al frente, a la derecha, a la izquierda, por detrás y por doquier, y aún en el cielo será nuestro centro. El confesor decía en cambio que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces, al venir el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, yo debía hacer de modo que la santidad debía ser fácil y accesible a todos, excepto para quien no la quisiera, y en todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares. Es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? ¿No fue mi voluntad? Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Y además, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental, deberían ser los más santos, los más buenos, y en cambio muchos son los más malos. Pobre de mí, ¿cómo me tratan en el Santísimo Sacramento? Y tantas almas devotas que me reciben, tal vez todos los días deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía. Y en cambio, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etc. Pobre centro del Santísimo Sacramento, cómo quedo deshonrado. En cambio, una madre de familia que hace mi voluntad y que por sus condiciones, no que no quiera, no puede recibirme todos los días. Se ve paciente, caritativa, lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. ¿Es acaso el sacramento? ¿O mi voluntad a la que ella se ha sometido, la que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento?
Es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi voluntad y según la conexión que tienen con mi querer. Así producen sus efectos. Y si conexión con mi querer no hay, me comulgarán, pero quedarán en ayunas. Se confesarán, pero quedarán siempre sucias. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto, porque solo mi voluntad en el alma que se hace sojuzgar por ella produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Y quien esto no comprende, significa que es un niño en la religión. Lucas 14, 6. Y ellos no supieron qué contestarle. Reparemos en María a Jesús por todas las hipocresías de quienes son religiosos. Encadenado bien mío, tus enemigos, unidos a los sacerdotes, te presentan ante Pilato y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen fuera en el atrio, y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos. También yo reparo contigo. Pero mientras tú te ocupas de hacerles bien, ellos por el contrario dan inicio a sus acusaciones. Los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas y tú callas, no te defiendes y reparas las debilidades y las injusticias de los jueces cuando se hallan ante los poderosos de la tierra y ruegas por los oprimidos y los abandonados. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.